Buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí para presentar la última edición del libro Evita Vive de Néstor Perlonger por Red Editorial en la colección 90 Intervenciones. Un libro que tiene una larga data, va de 1975 a 2003 su historial, y en homenaje a un pie de página de prosa plebeya de Osvaldo Baigorria y Cristian Ferrer, quisiera leerles un poquitito de la historia del periplo de este texto. Evita Vive puede ser considerado un auténtico cuento maldito en la historia de la literatura argentina. Blasfemia, aguda comprensión del tema y osadía se unen en este texto que el autor fechó en 1975. Antes que en castellano se conoció en inglés como Evita Lives, traducido por Lassay e incluido en My Deep Dark Pain is Love, selección de textos de Winston Leyland, Gay Sunshine Press, San Francisco 1983. Luego se publicó en Suecia como Evita Vive, en Salto Mortal número 89, Jarfalla, mayo de 1985. Y al fin entró en las redes argentinas en la mítica revista Cerdos y Peces, número 11, abril de 1987. Luego en El Porteño, número 88, de abril de 1989. La publicación de este cuento en Buenos Aires causó una aguda polémica y una amenaza de bomba, del cual se hizo cargo una nota editorial firmada por el Consejo de Redacción de la revista El Porteño con el nombre Un mes movido en el número de mayo, publicándose además una respuesta de Raúl Barreiros, Evita, Botarate, Los Dislates, entonces director de la radio Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué esta pequeña introducción para decir sobre Néstor Perlonger y sobre Evita Vive? Porque Evita Vive está publicado a su vez en portugués e inicialmente tiene el mismo formato que este libro. Son 4 relatos los que lo componen. Evita Vive es el nombre principal del libro, pero son los relatos completos que Néstor Perlonger publicó. Evita Vive es la figura de identificación de Néstor Perlonger. Se ha identificado con ella y ha trabajado con ella a partir de una lógica de una homoeroticidad en la cual siempre se vio vinculado directamente con su figura. De hecho, escribió 4 textos sobre Evita, un relato, una nota periodística y 2 poemas. Quiero leerles un fragmento de uno de los relatos que me parece clave para comprender el sentido. Se llama Joyas Macabras y está dedicado nada más ni nada menos que al libro que Horacio González, recientemente fallecido, publicara en Brasil, en Sao Paulo, que se llama La militante en el camarín, a militante no camarín, en abril de 1983. Al final de ese texto dice Perlonger: entre tanto, ¿hasta qué punto la fantasmagoría de la escritura a que nos referimos nos lleva, por su propia volatilidad, a inflar la ilusión esfumadora del mito sobre la rigidez cadavérica en que se asienta? Dicho de otra manera, el peronismo supo combinar la exaltación festiva de las masas con un paternalismo descaradamente autoritario. Organizó, sí, a los trabajadores, pero confinándolos en las células de un sindicalismo de Estado. Esta doble tensión dejó como saldo un incesante refuerzo de la máquina del Estado policial militar con mecanismos de dictaduras posteriores que supieron aprovechar de manera muy potente hasta el presente. El mito de Eva no es ajeno a esta trampa y fue agitado por sectores revolucionarios con la ilusión de tomar por asalto el ominoso aparato de la burocracia peronista. Los encantos de este atajo son tan seductores como macabros sus resultados. En el fondo de este corredor hay un cadáver que se maquilla. Cuando después de una desaparición de casi 2 décadas, Eva Perón fue encontrada en un cementerio de Milán, su cadáver embalsamado estaba intacto. Solo había perdido la pintura de las uñas, aun cuando la manicura había tenido la precaución de revocarlas con esmalte Revlon. En un segundo fragmento, en un poema bastante célebre que se llama El cadáver de la nación, que está en su obra completa, Perlonger le dedica la 4ª parte del poema
a nada más ni nada menos que a su peluquero y asesor de vestuario, y fundamentalmente quien va a citar es a Pedro Ara, el embalsamador. Dice: un valioso broche escudo peronista de piedras preciosas. Pedro Ara. El fragmento con el que cierra el poema Un cadáver de nación dice así: nadie más que yo compuso sus peinados. En cuanto me muera, quíteme el rojo de las uñas y déjemelas con brillo natural. Armada de sus trebejos de manicura, doncella de la estancia, plata y nácar, ¿envolver en sus manos el rosario? Yo no soy quien, le contesté, para decidir en esos detalles. Atarle la peluca a los galones, sustituir el fleco de la hombrera por cabellos de mucus, el líquin de su bozo, el mucilaginoso titilar. Acompañé día y noche para impedir que le inyectasen en los ruleros grumos que pudieran dificultar el embalsamamiento, o frunces en la almohada que parecieran tigres al acecho. Le hizo cortar para su madre una larga mecha de los sedosos cabellos de Eva, y así despidióse el peluquero. Dicho esto, lo que puedo contarles es que el relato Evita Vive, que ustedes están viendo aquí, es un relato muy particular. Está ubicado en un hotel de un gremio. Está dividido en 3 partes y está dedicado a una oscilación de una Evita que baja del cielo para trabajar con sus descamisados. ¿Trabajar de qué manera? Darle a cada uno lo que sus descamisados desean o necesitan. Por lo tanto, es un relato prostibulario de Eva, quien se entrega a cada quien según su deseo. Y efectivamente, en cada parte del relato, Eva entonces va adquiriendo la personalidad de él, ella o lo. Depende cómo vaya apareciendo en cada una de sus presentaciones. Esto es lo que generó, evidentemente, la condición de un gran rechazo público-político para quienes a las 20:25 consideraron que Eva ingresaba en la eternidad. Sin embargo, Perlonger la trajo de la eternidad a la historia material y política de los días, de una historia efectiva de la ficción argentina. Para culminar, quiero contarles que este mismo relato publicado aquí está publicado en Brasil simultáneamente y tiene una larga tradición que comienza en el momento de la muerte de Néstor. Néstor Perlonger muere de SIDA en 1992. Años más tarde yo comienzo a trabajar en el archivo y se publica por primera vez Evita Vive y otras prosas, que contiene el relato junto con el conjunto de los otros relatos, especialmente aquellos que tienen que ver con terminar con los niños o los jóvenes de Malvinas. Esto en principio sería de alguna manera la presentación de este texto que les recomiendo, en tanto que Perlonger es tal vez todavía hoy en la historia argentina nuestro mayor ensayista, uno de los más prodigiosos críticos en el relato literario y tal vez el poeta más influyente de las nuevas generaciones, que ha marcado no solo un linaje de escritura, y podríamos nombrar un centenar de jóvenes poetas que escriben bajo su forma de trabajo, sino fundamentalmente quien se ha atrevido a trabajar con los mitos argentinos y la historia argentina para llevarlas al territorio del deseo. Gracias a todos y todas. Evita Vive, se los recomiendo.